Sabíamos que algún día nos íbamos a ir de Portugal, pero no sabíamos que tan pronto. Ocurrieron cosas que encaminaron nuestras decisiones y que apresuraron algunos proyectos que teníamos y entonces nos fuimos de Portugal. En este video les vamos a contar toda la verdad. Bueno, gente, estamos con los preparativos ya para irnos, estamos a una semana. Miren este desastre, viendo que entren las cosas en nuestra valija, que no superen el peso, dejando cosas porque no podemos llevarnos todo, claramente, así que vamos a dejar a algunos amigos acá, cosas que les puedan servir y bueno, el resto también irá para la basura. Seguramente ustedes cuando estén viendo este video nosotros ya vamos a estar en Italia. Solo quería mostrarles el proceso de emigrar nuevamente por segunda vez. Ahí viene Elías que está full lavando ropa también y intentando, bueno, organizar un poco más y alivianar el peso. Los últimos días en Portugal, además de preparar las valijas y dejar el departamento en condiciones, nos despedimos de Portimao, la ciudad en la que vivimos por casi 3 años. Nos despedimos de sus calles, de sus paisajes y de los amigos que se hicieron familia. No, pero yo creo que es acá. Bueno, gente, estamos en el aeropuerto de Lisboa, saliendo ya para el próximo país en el que vamos a vivir. No sabemos por cuánto tiempo, pero vamos a iniciar una nueva aventura. Así que ya van a estar conociendo el próximo destino. Van a ser las 9 de la mañana. Para las 2 de la tarde estaríamos llegando al nuevo destino, así que vamos a estar mostrando la nueva ciudad en la que vamos a vivir, el nuevo país. Y así volábamos con las maletas llenas de incertidumbre, miedos e ilusiones, pero con la certeza de que íbamos a darlo todo para hacer de nuestro camino un lindo recuerdo. Sabemos que la vida en sí es como este vuelo. Por momentos muchas nubes con sus grises, por momentos el sol que deja ver y resalta la naturaleza. Ambos estados en un mismo viaje. Este vuelo tan determinante era una analogía de la vida misma. ¿Cansado? ¿Qué tal el aeropuerto de Roma? De Roma. Bueno, en Portugal vivimos casi 3 años y una de las cosas que realmente voy a anhelar mucho es la de vivir cerca del mar. Varias disciplinas que podíamos hacerla en el mar también, como andar en kayak. Algo más a destacar de la vida que uno llevaba en el día a día era la seguridad. Eran 11 de la noche, yo salía de trabajar con la cartera, con lo que sea, con el celular en la mano y nunca nos pasó nada en ese aspecto. En la calle, digamos, nunca nadie nos atacó ni nos entró a robar a nuestra casa. Parece una tontería, pero cada vez que parabas en una senda peatonal, apenas ponías el pie o una vez él se agachó para atarse los cordones y paraban todos los autos a esperar que... Nunca me voy a olvidar eso. Otra de las cosas, digamos, también que me quedó muy marcada, bueno, creo que hasta el día de hoy todavía me cuesta, pero sí el idioma. El idioma la verdad que es algo muy complicado de pronunciarlo, porque si bien uno está acostumbrado al portugués de Brasil, es realmente diferente al de Brasil. Su fonética es diferente. Esto que menciona Elías justamente podemos decirlo como algo complicado que nos pasó, pero a la vez algo positivo porque aprendimos un nuevo idioma. Nosotros no hablábamos portugués y cuando llegamos ahí, también por la diversidad cultural que hay en Portugal, también hay muchos brasileros, entonces aprendimos el portugués de Brasil y el portugués de Portugal. Bueno, también cabe mencionar que, bueno, cosas como la comida, fue algo, bueno, probar nuevos sabores. Mucho pescado de mar, nosotros vivíamos cerca del río, entonces
probamos pulpo que nunca habíamos comido. Sí, bueno, variedades de peces que claro, tampoco conocíamos. La comida portuguesa también es muy interesante. Aprendimos muchas cosas. Como ya mencionamos, bueno, primero el idioma, que creo que desde mi punto de vista al menos fue una de las cosas más difíciles, porque tener que comunicarte para encontrar un nuevo trabajo, para aprender una nueva cultura, para relacionarte con las personas, no es fácil. Y creo que a pesar de lo difícil pudimos hacerlo. No hablamos portugués perfecto, pero podemos comunicarnos y hacernos entender, y creo que eso ya es muy valioso. Aprendimos otros oficios, otras tareas, porque ninguno de los dos nos dedicábamos en Argentina a los trabajos que tuvimos. Estos trabajos nos ayudaban a aprender a comunicarnos también, a conseguir otros trabajos, a tener contactos, y en esa adaptación respetar la cultura que te recibe, las culturas en este caso. Pueden haber muchas cosas con las cuales no estés de acuerdo, pero me parece que siempre hay que ser respetuosos con eso, porque somos nosotros los que venimos a quedarnos al país. También aprendimos a reinventarnos, a aguantar muchas cosas a veces, porque no todo en la vida es color de rosas. Entonces a veces uno extrañaba más al país, extrañaba a la familia, y tenías que aguantarte ese momento porque no podías teletransportarte al lugar en el que naciste. Hoy podés sentirte mal, pero si vos tenés la meta fija y luchás por eso y trabajás por eso y te enfocás en eso, en algún momento todo se va a dar. El hecho de estar hoy en un nuevo país tiene un proyecto de mucho más años que el de Portugal en realidad, solo que sabíamos que iba a llevar muchos años, que iba a haber un proceso por el cual teníamos que seguir para poder llegar a esa meta. Antes de la pandemia, yo estaba intentando realizar mi ciudadanía italiana por parte de mis abuelos y tal, pero bueno, estaba difícil porque nos faltaban documentación y demás. Nos pusimos con Elías justamente, y nosotros ya estábamos juntos, así que buscamos la documentación, hicimos todo lo posible para la ciudadanía italiana, y en un momento me dijeron que no se podía. Entonces me desanimé mucho, muchísimo, la verdad estaba muy triste, hasta que un día me levanté y dije, no puede ser, tengo que buscar la forma. Encontré que la ciudadanía la podía hacer vía judicial. La ciudadanía la queríamos, ¿por qué? No por una cuestión exactamente de un lugar específico, sino por tener la posibilidad de poder viajar, de poder conocer otros países, de poder ganar quizás en otra moneda que nos permita conocer otros lugares. Mi sueño siempre fue viajar, conocer, y con Elías compartíamos lo mismo. Entonces incluso viajábamos mucho por Argentina, y entonces queríamos salir a recorrer también el mundo y mejorar nuestra calidad de vida, ¿por qué no? Era mucho dinero, empezamos a juntar, hicimos todo lo posible, vendimos todas nuestras cosas y pudimos pagar el juicio de la ciudadanía, pero hasta que eso salga iba a llevar un tiempo, unos años. Como no queríamos esperar tanto y ya queríamos salir a viajar, encontramos que una posibilidad era Portugal. Así que ahí fue que miramos a Portugal. Para los que ya nos conocen, tenemos un canal de YouTube donde el primer video justamente cuento por qué nos fuimos a Portugal. Así que si quieren verlo, pueden ir también a conocer nuestra historia. Y así fue que en septiembre, el 19 de septiembre del 2024, me llega un mensaje mientras estaba trabajando en Portugal de que era ciudadana italiana. Con Elías estamos casados, así que él también puede adquirir el permiso de soggiorno. Ay, estoy muy agitada. Empezar otra vez en un nuevo país sabemos que no va a ser fácil. Sabemos que si bien tenemos la experiencia de ya haber emigrado una vez, nuevamente implica aprender un nuevo idioma, aprender una nueva cultura, reinventarse para buscar un trabajo, para relacionarse con las personas, para tener nuevos amigos, porque también Portugal nos dio amigos que fueron familia. En esta nueva etapa de nuestra vida creemos que es un nuevo capítulo,
Nos sentimos muy agradecidos con Portugal, el país que nos acogió durante casi 3 años de la mejor manera que pudo y nos enseñó un montón de cosas. Así que gracias Portugal y bueno, bienvenidos a Italia, ¿no?